también dice Ijoki, ahora os lo voy a explicar quién es Ijoki, cree que las tablillas doradas también han sido dejados atrás por visitantes extraterrestres. Veamos. Ok, volvamos con la historia un poco. Ok, y entonces, tal como nos cuentan las arvisuras, dicen lo siguiente, que estos pueblos se expandieron, ¿ok? Se iban de una zona a otra. Y entonces también llegaron a Mongolia, también llegaron al norte de Rusia, también llegaron porque habla de los khazars o khazars, de lo que muchos dicen que los judíos vienen de los khazars, pero al parecer no está del todo correcto, ¿ok? Esto. Luego habla también de todos los pueblos del sur, habla de la parte de Sumer, habla de Ur, me refiero de la ciudad de Ur, de Uruk, si quieres, ¿ok? Habla de la ciudad de Ur, habla de otras ciudades, habla de muchos pueblos que dice que principalmente todos hablaban el mismo idioma, aproximadamente, ¿ok? Por lo tanto, es posible que esto sea el protosumerio. Por eso hay similitud entre el húngaro y el sumerio. ¿Quién sabe? O podríamos decir, porque entonces habrá gente que dice, no, que el húngaro proviene del sumerio. Yo te diría al revés, entonces, no, es al revés, que es que el sumerio proviene del húngaro. Lo que pasa es que el húngaro ha prevalecido durante los milenios y no ha sido manipulado como el resto de los idiomas. Y aquí hay un problema, además, porque tenemos que ver si realmente, tal como es el trabajo de Sergio Pop, si realmente el húngaro ha sido manipulado o no. Porque fijaos que también tiene unas similitudes con el griego antiguo, ¿sabes? Es decir, el húngaro tiene algunas similitudes en palabras con el griego antiguo, ¿ok? Y esto lo hemos revisado juntos con Sergio Pop. Y dice, sí, es interesante, qué raro, ¿sabes? Ya está. Pero la parte importante es que al parecer se encontraron más tablillas, ¿ok? Y veamos, a ver, si me dejo algo, pues ya volveré. Pero, veamos, tenéis que saber que hace unos 30 y pico años, 30 y 40, sí, 40 años atrás, existía un antropólogo, arqueólogo húngaro que también tenía nacionalidad porque vivía allí en Argentina, argentino. Ha descubierto en Ecuador, esto ya lo conocéis en parte, pero veamos más precisamente entonces de qué se trata. Se trata de las cuevas de los tallos, ¿ok? Y a través de todo mi estudio que he hecho, he podido recopilar un montón de cosas. Dejadme ver. Entonces, os voy a mostrar unas imágenes que realmente son asombrosas, porque este señor, Juan Moritz, realmente descubre unas cosas, unas tablillas de oro. Os voy a mostrar en mapa. En las Amazonas de Ecuador, ¿ok? Voy a enderezar un poquito esto, vale. Podemos observar que Perú tiene una gran parte aquí de Amazonas, ¿sí? Hasta llegar a las cordilleras, ¿ok?
También claramente que tenemos una gran parte de lo que es la más grande es de Brasil, pero Colombia también tiene una parte bastante grande de esto y también Venezuela, también los demás, o sea que todo esto son las Amazonas. Ok, yo vi el río, las Amazonas, lo que se ve aquí, desde el avión hace poco. Es impresionantemente gigante. Ok, en esta parte donde está en Ecuador, ok, podemos observar Quito, ok, y podemos observar también, si nos acercamos, a ver si aparece, Guayaquil, Cuenca, ok, porque aquí aparecen unos señores. Ok, en Guayaquil tengo un amigo que es un lingüista también, que se llama Manuel Palacios. Y junto con Manuel Palacios a veces estamos hablando sobre este tema y qué puede ser. Entonces, qué informaciones nuevas podemos encontrar, nos lo compartimos y analizamos, etcétera, etcétera. Entonces, este amigo mío, Manuel Palacios, ha estado en las cuevas de los Tallos, en las mismas cuevas donde ha estado también Juan Moritz, este húngaro. Entonces, en estas, ¿dónde exactamente están las cuevas? Yo no sé muy bien, pero cerca de Quito, en esta parte donde empiezan las cordilleras, pero aún es la llanura, digamos así, de las Amazonas. Ok, ahora, Juan Moritz, en estas cuevas, perdón, en esta zona en las Amazonas, en su búsqueda, pues es muy interesante porque él encuentra aquí unos tribus de piel blanca y habla con ellos en húngaro. Veamos, os voy a decir incluso cómo se llaman estos tribus. Y Moritz. Muy bien. Y tengo aquí un resumen de su búsqueda escrito por alguien cerca de, es decir, Harry Georgnes, la señora Harry George, es que realmente no sé su nombre de mujer porque en húngaro solamente dice Ne, que es la señora de George Harry. Eso significa. No sé exactamente el nombre de esa señora. Es decir, la señora de George Harry. Jorge. Ok, sería. Bien. Veamos. Aquí nos explica en este resumen a quién encontró como de estos pueblos Juan Moritz. Y dice aquí, ok, se llama Kahari o Kahari sería Mochica y Puruja, ok, no aquellos que aparecen en los vídeos que vosotros podéis ver, ciertos vídeos sobre las cuevas de los Tallos y aparecen allí un otro pueblo que son los Shuars. ¿Ok? Y hay otros más también. Pero él encuentra estos tribus. Y hay más tribus. Incluso más adelante nos habla de otros tribus, de los Cayapas y de los Salasaka. ¿Ok? Que también hablan el mismo idioma. Y entonces aquí él lo que encuentra es que realmente es fascinante la similitud de las palabras que este pueblo hablaba. Dice, por ejemplo, que padre significaba apa, en húngaro es apa. Aya, en húngaro, año, y significa madre. Nap, nop, en húngaro, y significa sol. Vin, ven, que significa anciano, viejo. Kit, en húngaro, que significa dos, el número 2. Ős o ush. Ős sería ancestro. Que sería piedra.
pi o bi sería vis, que sería agua. Fuel, follo, esto difiere un poquito, pero aún así significa río. ¿Ok? Pille, pille. Esto en castellano no sé cómo traducirlo. En fin, no importa. Lepke también. Y lepke significa mariposa. ¿Ok? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero también dice que encontró como nombres de... no nombres, sino apellidos. Apellidos como por ejemplo Tonoi, que tenemos hoy nosotros. Dom, Todoi, Mor, Momoi, Monshi, Pili, Belo, Uroi, Zilogi. Todos estos son apellidos húngaros que hoy mismo utilizamos. Y dice que Juan Moritz encontró estos apellidos en estos tribus. Esto es asombroso. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? ¿Cómo llegaron estos allí? ¿Cómo llegó ese idioma allá? ¿No? Y dice también que en el antiguo imperio del Quitus, porque Quitus sería la traducción de Quito hoy. Es decir, Quito antiguamente se llamaba Quitus. Y si nosotros aquí desciframos la palabra, sería Kit-us, es decir, Kit-us significaría dos ancestros, el reino de los dos ancestros. ¿Quién serían estos dos ancestros? Pues aquí hay un tema para descubrirlo, quién eran los dos ancestros. Tenemos cierta idea, ¿ok? Quiénes pueden ser estos, pero ya más adelante veremos que si realmente habla de ellos o no. ¿Por qué? Porque las tablillas incluso muestran ciertos aspectos, muestran las arvisuras mismo hablan de Enki y Enlil, por ejemplo, hablan también de An, hablan de otros también, pero no solamente ellos, sino que anterior a ellos. Hablan de Alalu, hablan de diferentes denominaciones, ¿ok? ¿Serán los mismos reptilianos? Pregunto. No lo sé. ¿Serán los mismos reptilianos que fundaron estos pueblos? ¿Será que nosotros tengamos ancestros reptilianos? Pero esto ya a mí me huele mal, otra vez. Ya no me cuadra tampoco. ¿Por qué? Porque las arvisuras van atrás hasta Sirio, entonces no me cuadra. Porque entonces no tenemos ancestros reptilianos, sino sirios. Sino que lo que sí que podría ser es que cuando estos seres, ciertas tribus, hayan expandido ya después del hundimiento de Mu o de Ataís, cuando llegaron a América del Sur, esta gente ya estaba allí y los reptiles entraron, como decir, después con su manipulación. Claramente que tal como hemos visto en la explicación de Anton Parks, incluso también en lo de Stuart Swerdlow, tenemos que tener en cuenta este aspecto de que existía ya gente en Atlántida, en Mu, en Lemuria, porque al parecer Lemuria es un tercero, no es lo mismo. No habían no habían solo 2 continentes más, sino que 3. O quizás 4, si también contamos lo del mar Mediterráneo. Puede que hayan sido 4. Porque también dice que aquí en el mar Mediterráneo no había mar, sino que era tierra. Y que luego se inundó esa tierra. No había mar aquí. Porque realmente, según Sergio Pop, ese mar Mediterráneo realmente es el mismo Atlántico. Claro, sabemos que en el estrecho de Gibraltar hay comunicación, lo sabemos. ¿Que es el mismo agua? Pues bien, vale, pero
que realmente él piensa que a través de este estrecho, realmente toda esta hundidura, digamos así, que es el basín, el fondo del mar Mediterráneo, no tenía agua, era bajo, pero no tenía, digamos que era bajo el nivel del mar. Y entonces como que ha ocurrido algo, que abrieron el paso por ahí, digamos, y inundaron este fondo del mar, del Mediterráneo. Puede ser posible también, no se descarta tampoco. Ya veremos, tendríamos que hacer expediciones bajo el mar a ver si encontramos cosas allí bajo el mar, ¿no? Más tarde os voy a mostrar algo así. Lo que se encontraron al lado de Japón, bajo el mar, y se ven hoy. Os voy a mostrar imágenes pronto. Ok, veamos. Entonces, volvamos aquí, es decir, que cómo es posible que Juan Moritz encuentra tribus de idioma, digamos así, puede ser dialecto, podríamos llamarlo dialecto incluso, si queréis, que suena, incluso se entiende, es que es muy muy parecido al húngaro. ¿Cómo es posible que esto sea así? Y la única explicación es que los antiguos, ¿ok? Los antiguos ¿cómo se dice en castellano? Habitantes de Mu hayan realmente migrado a esta zona y que tengamos raíces comunes, ¿ok? Al parecer, si esto es tan similar, si su lengua es tan similar, podríamos pensar que hay digamos así, una rama de aquel húngaro antiguo que, por ejemplo, las Arvisuras y también el escritor Géza Kisteleki dice que este pueblo se llamaron los Ama, los originales de Mu. El pueblo se llamó los Ama, es el lenguaje de los Ama. Entonces, ese pueblo, digamos, tenía una lengua original que más tarde ha sido, digamos así, corrompido, ¿ok? Corrompido diría yo, por los reptilianos. Por eso, porque según Parks, si recordáis, Enki hace una cosa en un cierto momento. Se involucra en ciertos pueblos en todas partes y cambia ciertas cosas en el idioma y la gente empieza a hablar de otro modo. Y así empiezan a crearse otros idiomas diferentes. Pero no es, según dice, por ejemplo, Sitchin con la Torre de Babel. Al parecer, Parks no está de acuerdo con esto, no habla de la Torre de Babel, no ha habido, bueno, sí ha habido una Torre de Babel, pero no es allí donde se mezclan los idiomas, sino que totalmente de otra forma se crean idiomas nuevas. Según Parks, la intención de Enki era que si él consigue modificar los idiomas, entonces al parecer Enlil tendría menos, digamos así, menos poder sobre estos pueblos. No sé si creérmelo o no, ¿ok? Sino que justamente al crear nuevos idiomas es que realmente estaban, a lo mejor Enki mismo estaba manipulando el idioma y creando, pues, empezando la gran manipulación de la humanidad, digamos así, recodificando según Sergio Pop, recodificando, no diría recodificando, sino escondiendo la codificación real de la raíz de la palabra. Entonces incluso crear decoherencia, como dice él.
Y así es justamente como nos pueden manipular. En fin, digamos entonces, volvamos al punto que cuando ocurre la migración del pueblo de Amma, llamémoslo así, que se van también a América del Sur y también a Asia. Y desde Asia pues se van expandiendo y expandiendo, expandiendo. Aparece el mismo idioma en todas partes. Por eso se puede explicar que entonces encuentran tablillas doradas con la misma escritura en las montañas de China. También encuentran en el norte de Rusia. También encuentran en Ecuador. Y también hay una cosa que luego os lo explico. ¿Qué ocurre? En Ecuador, Juan Moritz encuentra el mismo tipo de tablillas con las mismas escrituras muy parecidas. Por eso digo que es posible que un ramo de, digamos así, de la lengua original se quedó más o menos intacto, y otro ramo que llegó a América del Sur se quedó más o menos intacto. Por eso hay tan grande similitud entre estos dos, es decir, la nuestra y de estos pueblos de los tribus de allí de Ecuador. Entonces, digamos, no solamente estos pueblos hablaron este idioma originalmente, sino que también en Asia, en diferentes tribus. Pero eran pueblos pequeños primeramente, digamos así, eran tribus, no eran grandes ciudades con cientos de miles o de millones de habitantes, porque no había tantos hombres aún entonces, no había tanta gente sobre la faz de la tierra, ¿ok? Por lo tanto, lo que tenemos que saber que es posible, digo yo, es posible que según algunos que dicen que existe un protosumerio, existió un protosumerio, sea esto, y que el sumerio en sí sea la mezcla del Emeshá que propone Anton Parks con este protosumerio, o incluso en el pueblo sumerio haya sido sustituido el protosumerio con el sumerio. Es decir, pero aún así, digo yo, una idea mía, solamente una idea mía, que es posible que si nos remontamos en la historia allá afuera, en las estrellas, que los mismos sirios hayan expandido su propio idioma en otros planetas o en otros sistemas solares, y puede que el Emeshá sea una derivación de este idioma del Amma. Porque también Géza Kishteleki está de acuerdo que el sumerio se parece mucho al húngaro, dice. Que tiene mucha similitud con el húngaro. Digo, vaya. Incluso dice que el sánscrito también tiene parecido. Y ahora vemos que también el griego antiguo tiene algo parecido. Pero hay un pueblo muy importante en la historia que es, por ejemplo, o son los llamados escitas, ¿ok? Muchos antropólogos húngaros están de acuerdo como que el pueblo de los escitas antiguamente realmente es el mismísimo pueblo húngaro de hoy, que a través de migraciones llegó en el campo panónico, digamos, o en el campo de los Cárpatos, es decir, en la llanura de los Cárpatos, y allí es donde ellos tomaron asentamiento mucho más tarde, porque realmente lo que es el pueblo húngaro oficialmente dicen que se asentaron finalmente, digamos así, en el siglo IX, solamente en el siglo IX, pero resulta que no son, digamos así que los hunos y los magyars no eran los mismos, ¿ok?
los hunos y los mayas, sino que eran tribus con la misma raíz, pero no eran el mismo tribu. Algo así explica también, explica la Arvisura. Entonces, en fin, al parecer que entonces es posible que el Emeshá sea de cierta manera parecido al sirio, si queremos decirlo así, al sirio, ¿ok? De Sirius. En fin, no lo sé, pero mi sospecha sería que en Irak o en Sumer realmente se mezcla el Emeshá con el sirio o con el Amma. Y entonces se crea el sumerio. Entonces, más adelante el sumerio se transforma en el acadio, luego en babilónico, luego en otros y otros y otros, ¿no? Bien, pero volvamos con la cueva de los tallos, porque es muy importante. Veamos. En la cueva de los tallos, Juan Moritz, ahora os voy a mostrar unas imágenes, porque es realmente fascinante lo que ha encontrado. Juan Moritz, Juan Moritz es, nació el 20 de febrero en 1923, en Hungría, pero emigró a Argentina y luego obtuvo su nacionalidad allá. Entonces aquí podemos ver ciertas fotos, Juan Moritz a la derecha y a la izquierda su guía, que se tomó una foto en el 69 cuando ellos se fueron a las entradas. Tenéis que saber que las cuevas de los tallos se llaman tallos por un pájaro, que luego os lo muestro, que está aquí entre estas imágenes, por un pájaro que vive en la cueva. Ellos están denominados por los habitantes locales que los llaman así, tallos. Pero también suena algo esa denominación con algo húngaro, es decir, que tallos podríamos decirlo como taltos, y taltos significa gigante, significa fuerte, significa valiente, algo así. Entonces, que venga de allá, que tiene algo en común, no digo que no. Veamos, aquí ya mismo podemos observar unas tablillas encontradas por Juan Moritz. Si no se ve muy bien, no he retocado las imágenes, está un poco oscuro, pero podéis observar muchas runas en estas tablillas, y si nos fijamos bien, yo puedo encontrar mucha similitud con las runas que visteis antes. Otra pieza de piedra con unas runas, un elefante parece aquí y un sol. Esto sería la entrada, una de las entradas a las cuevas. Espero que lo podáis, sí, que lo veis bien, ¿no? Esta sería una de las entradas que podemos ver piedras rectas. Pero veamos, aquí tenemos lo mismo, el abecedario de runas. Aquí vemos una otra tablilla dorada, parece. Este es el Padre Crespi, que Padre Crespi realmente tenía un museo, y Padre Crespi también tenía muchos objetos que venían no solamente de Juan Moritz, sino por los indígenas de allí de la zona, que encontraban cosas y le hacían como regalos o algo así, y él guardaba todo tipo de artefactos o de piezas antiguas que encontraba. Él también encontraba otros. Y entonces aquí él tiene un montón, realmente un museo, ¿vale?, de antigüedades.
Ok, aquí tenemos una tablilla que ahora sí que hay una cosa interesante porque también se encontraron escritura sumeria aquí en América del Sur. Y justamente estamos viendo una escritura sumeria aquí. Ok, es decir que, pero esto no es del mismo tiempo, es decir, no está situado en el mismo tiempo en la antigüedad. Ok, entonces... Aquí tenemos, fijaos qué curioso, voy a aumentarlo un poco para que os fijéis. ¿Ok? Mira, en la línea de arriba es el Magyar, en la línea de abajo es el etrusco. Etrusco. ¿Ok? Luego otra vez en la línea de arriba, o la tercera, digamos, es el Magyar otra vez. Y por debajo es el etrusco. Fijaos qué similitud. Y más abajo lo mismo. Magyar, etrusco. Fijaos qué similitud. Solamente hay algunos que difieren. Aquí están, estas son las letras, ¿ok? Las mismas letras de hoy. ¿Ok? Aquí también lo que son los números. Son los números. ¿Ok? Magyar, etrusco y romano. Ah, fíjate, romano. Sí, señor, romano. ¿Ok? Pues bien, ya tenemos uno. ¿De dónde vienen los números romanos? ¿Ok? Bien, sigamos. Tenemos una plancha más que nos muestra aquí a un ser grande sosteniendo a un ser más pequeño. No sé por qué será que este pequeño pone la mano a la boca de este ser más grande, pero más o menos tiene exactamente la misma cosa, el mismo simbolismo que aquellos que hemos visto en las tablillas sumerias, como un ser reptiliano sostiene en su brazo a un pequeño. Y también aparece lo mismo con la María, ¿no? La madre de Jesús sosteniendo al bebé. Más o menos lo mismo, el mismo simbolismo. Ok, tenemos unas tablillas, que esto es una obra de arte realmente, pero son dos piezas diferentes, si veis, como si fueran realmente digamos así, el espejo uno del otro, pero podéis ver que están atados como si fuera una cadena, están unidos por unos lazos metálicos, parece. Y si observáis que tenemos justamente simbolismo de dragones aquí abajo. Y al parecer también algunos serpientes. Aquí parece que es como un soldado con una lanza, ¿sí? Con un escudo muy interesante que lleva en su cabeza como un casco. Y se puede distinguir bastante bien su vestimenta también. Esto también parece que estuvo allá, pero no se parece a los mayas, no se parece a los otros, a los incas o a los aztecas. Puede que el skirt o kilt, como si fuera ¿cómo se llama esto en castellano? De los escoceses. ¿Sabéis? Kilt se dice. Ok, en fin. Sigamos, porque tengo aquí muchos. A ver si lo puedo enseñar. Fijaos en esa imagen que es pequeño. Está Padre Crespi con un señor, será un amigo suyo, que está sosteniendo una corona, que lo muestra poniéndoselo al Padre Crespi, pero para que podamos ver la diferencia de tamaño. ¿Realmente habían gigantes en esa cueva? Es muy interesante. Más,
esa tablilla la tengo en otra imagen también que está mejor. Vamos un poco más adelante. Este es un mensaje que luego os lo muestro, os lo explico. Esto no sé qué es, ni idea, pero es bonito, en fin. Aquí tenemos una tablilla dorada ya con inscripciones, con símbolos, que al parecer cada símbolo está en un círculo incluido y algunos no, porque aquí al parecer es un cuadrado, etcétera, etcétera. Aquí hay como si fuera unos símbolos más nuevos, digamos así, evolucionados, que no es exactamente lo que había. Pero, no obstante, tenemos más aquí. Estas tablillas son casi idénticas, es decir, no las tablillas, sino la escritura, casi idéntica a lo que os he mostrado antes, que estaba utilizado por el pueblo transilvano de los Seikei. Y lo tengo aquí. Fijaos, vamos para arriba. Ups, me pasé. Aquí. ¿Ok? Esto es muy parecido, que esto es realmente una traducción hecho por un lingüista Magyar Adorján, ¿ok? Que se escribía de derecha a izquierda. Fijaos que también tenemos una flecha. Y dice O, A, B, C, H, D, E, F, G, Y, H, I, Y, K. Dos tipos de K tenían. L, Y, porque este es un Y, M, N, Ñ, O, Ö, P, R, S, R, S. Esto es una Sh. S, T, Q, U, V, Z, G. ¿Ok? No teníamos X, no existe. Solamente lo adoptamos mucho más tarde, la X. ¿Ok? Ni la Y tampoco. Bueno, sí, la Y sí, porque teníamos aquí hoy tenemos Y, pero por eso lo llamamos incluso Y, porque en griego es Y. La Y. Por eso se llama I o U, incluso en griego. Se lee así, se lee como U. Pero también se puede, porque le pone la U con diéresis, entonces yo lo llamaría Y. Entonces por eso lo adoptamos también, pero hoy. ¿Ok? La pronunciación ya existía como la ñ en catalán. La ñ catalán es igual como la ñ húngaro, NY. ¿Sí? Es así. ¿Vale? Bien, entonces, si volvemos aquí, estos símbolos son muy parecidas, pero os dais cuenta que la plancha de oro está todo doblado. Es cuando se graba, cuando se marca, se dobla. Entonces, si se está hecho a mano, entonces puede que incluso era como si fuera una escritura a mano que se distorsiona más o menos. Pero sí que parece muchísimo, ¿ok? Y vamos más. Aquí también tenemos otra, pero esto ya podéis observar que es sumerio, ya es cuneiforme, ¿ok? Esto ya es mucho más tarde. Esto serían las cuevas, una zona. Aquí tendríamos unas imágenes que podéis observar a la parte izquierda arriba a Juan Moritz, que no se sabe exactamente con quién está aquí, pero luego abajo tenemos a Stanley Hall en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos a Neil Armstrong y a Stanley Hall uno al lado del otro y con otra gente de aquí de Ecuador, que ellos vinieron allí para, digamos, entre comillas, ayudar. Pero luego os cuento. Veamos, os muestro, aquí tenemos otra plancha. Bueno, esto es realmente que dice Purisaka Goleño Agnes, perdón, es el nombre de la escritora, ¿ok? Que ha escrito un libro sobre
la cueva de los Taltoshok. Dice Taltoshok, no tallos. Por eso digo que puede ser que venga, que significa eso. De los gigantes. Ok, aquí tenemos otra tablilla que también viene de allí, encontrado por Moritz, que nos muestra aquí unos seres, unas figuras humanas o no humanas, con unos ojos grandes, parece que tiene, está dibujado con círculos concéntricos, como que intentan a lo mejor delimitar quizás el iris de la pupila, y etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos así podría ser. Y vemos a otro tipo de seres, parecen humanos, en diferentes posturas, pero hay más. Aquí también tenemos una tablilla que muestra, por ejemplo, un tipo de pirámide que según los estudios ha sido utilizado para sepultura, para entierro, ¿ok? Tenemos varios simbolismos aquí. Tenemos, por ejemplo, la cabra, tenemos un elefante, tenemos el símbolo de Vizcacha, dice aquí. De los Andes, un roedor. Tenemos el sol, tenemos, parece, estrellas, o si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parecen a lo mejor planetas, es el sistema solar. Tenemos la luna también. Fijaos que la luna está simbolizado con, digamos que es media luna, pero con la parte oscura para arriba. ¿Observáis? Es decir, o si queréis ver, ya observáis, ¿no? Como si fueran los cuernos así. ¿Ok? Los cuernos de la luna para arriba. ¿Ok? Interesante. También vemos una persona, dos personas. También vemos dos triángulos. Uno tiene algo en su interior que dice... No explica esto. A ver. No, dice volcanes y montañas. Volcanes y montañas pueden simbolizar. ¿Vale? Ok. Dice aquí que kitos, kitus, en el Magyar antiguo, significaba Og y Magog. Estos eran los dos ancestros. No era Og, era Gog y Magog. ¿Ok? Og, perdón. Sí, es verdad. Magog, sí. Og y Magog, pero... Sí, es verdad. Incluso, para que sepáis, incluso en la historia de Hungría, hoy oficialmente en las escuelas se enseña algo, una fracción de esta historia de Og y Magog. Se enseña en la parte oficial de la historia, ¿ok? Por lo tanto, los jóvenes no lo tienen todo, es decir, la educación oficial no nos lo da todo, ¿ok? Estos eran los dos ancestros, pero ¿en Quito? ¿En Ecuador? Pues sí. Veamos, esta es una tablilla, a ver si yo creo que lo tengo más grande, pero si os fijáis, aquí mismo en esa tablilla también tenemos a ambos lados símbolos y signos, o sea, las runas que son casi idénticas, algunos igual, algunos idénticos absolutamente, otros con una poca diferencia, ¿vale? Og y Magog sí también aparece en la Biblia, como dices, Mario. Muy bien. Muy bien. Así es verdad. Es verdad. Ok, tenemos aquí dos mujeres en el medio, que es interesante. Ok, sigamos. Aquí también tenemos como un pirámide con dos... ¿qué podría ser? Ciervos.
a lo mejor, 2 personas abajo, vemos flores también. En fin, esto es una imagen no muy buena de calidad. Otra imagen sobre una entrada, bueno, es una galería que pasaron, que podemos ver las piedras rectas, con ángulos rectos, lisos, que no son formaciones naturales, megalíticos. También tenemos otra vez una pirámide, y en el fondo del pirámide otra vez las escrituras mismas, runas, ¿ok? Y tenemos 2 gatos y otra vez unas hojas quizás, y abajo en ambos lados podemos observar 2 elefantes. ¡Elefantes en América del Sur! Es muy raro, ¿no? ¿Serpientes quién? ¿Serpientes dónde? Ah, sí, los serpientes arriba, sí, tienes razón. Sí. Y otra vez tenemos el sol, y esta vez también unos pequeños círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta vez 9. ¿Habrán descubierto más planetas en nuestro sistema solar? Pregunto yo. Antes habían 7, ahora son más. Qué raro. Puede que esto sea más antiguo que el anterior y está contando también a Maldek, porque ¿sabéis qué pasa? Que las arvisuras cuentan también de una segunda tierra, un segundo planeta. Al parecer coincide algo con esto, con Maldek o con Mulge, según la explicación de Anton Parks. Las arvisuras también lo mencionan, como ellos mencionan como segunda tierra, pero no que da nombre realmente. Es interesante. ¿Y sería Venus calculado como otro planeta más? No lo sé. Ya veremos. Este es el pájaro. Este es el pájaro que podéis ver que está en las cuevas, que es un pájaro nocturno que solo sale por la noche y vive dentro de la cueva. Ok, aquí tenemos una imagen que está recortada de la gente en el momento cuando ellos hacen junto con Moritz, hacen la expedición para descubrir eso. Mira qué tablilla más interesante. Tenemos como si fuera un reptiloide, en el centro una serpiente, y luego en la exterior varios serpientes así alrededor. Interesante. Aquí tenemos a Neil Armstrong y a Stanley Hall. Tenemos a Moritz y a... ¿Cómo se llamaba? Luego lo digo porque tengo otra imagen donde aparece. Aquí tenemos una tablilla sujetando, un señor sujetándolo, que podéis ver cómo está doblado y cómo se ve realmente de antiguo, ¿vale? Es finito, es una plancha fina. Ok, aquí tenemos otra, es un detalle de una tablilla que gracias a Manuel Palacios podemos observar ciertos símbolos que él explica aquí, por ejemplo, que dice Gi o Dish, digamos, uno o one, quiere decir uno, el mejor, o solo, podría ser traducido. Luego hay otro símbolo que dice Dun, que tiene que ver algo con un funerario. También puede significar son, o quiere decir son, hijo. Es decir, puede que significaría la tumba del hijo del sol, por ejemplo. Luego otro que dice él, que es Nunu,
o hijo del sol. Hijo o sol, perdón, sí, hijo, tal cual. O también relativo a hombre joven, podrías decir, o civilización joven, incluso. O hay otro símbolo que lo traduce como temen, que realmente no se... podría decir documentos escritos, algo así. Y hay una cosa que dice pop. Pop en húngaro sería, porque él traduce como padre, traduce como jefe o como rey, pero pop en húngaro significa cura, clérigo, o cómo se traduce, sí, cura, ¿no? Sacerdote, mejor dicho, sacerdote, esto significa pop, ¿ok? Bien, sigamos. Aquí otra foto de la cueva, como entraban. Aquí está Moritz con este señor que no me acuerdo cómo se llama, que me parece que él venía de Cuenca. Y unos indios. Aquí también está Moritz con el mismo. Ok. Aquí tenemos otra tablilla que está... es impresionante, qué bonito. Aquí hay una de las entradas principales que él mismo encontró. Aquí hay una explicación, transcripción o descifración, digamos así. Esto ya lo vimos. Aquí está Moritz con un abogado denunciando a Däniken. Os lo explico enseguida. Aquí está Neil Armstrong desgustado. Ya veo que tengo dos imágenes del mismo. No importa. Aquí también vemos otra vez a los mismos, con indios, con niños incluso y con miembros del ejército. Aquí es una galería que me parece que vimos antes también. Aquí hay una escritura, pero se tendría que leer desde la derecha hacia la izquierda. Y